Mete un cambio. En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. Audiencia, estamos en Mete un cambio en Radio Fénix. Mirando las noticias de hoy, tenemos varias noticias para comentar. Es titular hoy de tapa de los diarios del País, del Observador y alguno más, los resultados de las pruebas PISA. Uruguay tuvo su peor evaluación, dice el titular del diario El País. Cae el desempeño y Uruguay queda al fondo de la tabla global. Ya se pasaron. Vamos a escuchar, acá tenemos un oyente, a ver quién tenemos por acá. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? No está bien, estamos acá esperando a Liliana Brasiscas y leyendo las noticias. Me imagino, como todas las semanas. Bien. Hola, Gerardo. Estaba leyendo el resultado de las pruebas PISA y ya te dejo que capaz que vos tenés alguna noticia más para comentar ahí. Pero las pruebas PISA dice... España está por debajo nuestro y que China va primero. Exacto, tenemos unas complicaciones acá, juego el puntaje, ¿no? La semana pasada estuvimos en el tema educación, como siempre, y bueno, vamos a seguir discutiendo acerca del alcance de esto. Pero queremos recordarles algo, Alfredo, que no, yo supongo que tú lo sabés. Pero las pruebas PISA, yo me sorprendí cuando hace unos años veía los bajos resultados de Uruguay, y digo, vamos a estudiar esto. Las pruebas PISA son impulsadas por la OCDE. ¿Te suena la OCDE? Más o menos, a ver, explique. A ver, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países. Es una organización que tiene financiamiento del Banco Mundial y por supuesto apoyo de las Naciones Unidas también, pero que su objetivo fundamental es el desarrollo económico de los países. Y entonces uno se preguntará qué tiene que ver esto de la economía con el tema de la educación. Interesante que las pruebas PISA, varios profesores se quejan, en particular con lo que yo más conozco, con el tema de matemática, porque dicen, pero estas pruebas PISA no evalúan lo que nosotros enseñamos. Entonces, una cuestión interesante es que la audiencia sepa qué es lo que evalúa las pruebas PISA.
Te propongo que la semana que viene coordinemos. Hay un filósofo uruguayo, Langón, que se encargó de hacer un trabajo sobre este tema, sobre las pruebas PISA, que yo te aclaro, que me parece que buscar resultados y comparación con otras partes del mundo me parece importante siempre. Pero uno tiene que saber qué es lo que está evaluando con estas pruebas PISA. Porque son muy controversiales, ¿no? Bien, exacto. Y además, evidentemente, en un contexto de situación donde nosotros vamos recibiendo en el entorno educativo una expansión de la matrícula y una situación de que estamos recibiendo aquellos niños que se formaron durante la crisis del 2002, claro, que la provocaron políticas neoliberales de décadas en este país, entonces es lógico que nosotros, lógico no, pero hay un elemento científico que pueda prever de que va a haber un determinado deterioro en los resultados, sobre todo por la expansión de la matrícula, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero por esto se utiliza, ¿sabes para qué, Alfredo? Me parece para hacer política, porque lo ponen como resultados acá. Qué desastre, claro, la educación. Y además vi al guapo Larrañaga, que parece que estuvo por Finlandia. ¿Que anduvo dando alguna trompada por allá? No sé, pero bueno, dice que quería aprender de la educación y buscar algunas fórmulas mágicas para resolver la educación. Lo vamos a invitar que venga al programa, a ver qué nos explica, a ver qué fue lo que aprendió allá de si son esas fórmulas mágicas como cuando estuvo el Partido Nacional, que dejó el país destrozado. Exacto, ¿no? Como ahora se preocupan de las empresas públicas, ahora se preocupan de las empresas públicas cuando quisieran venderlas y se trataron de vender todo lo que podían vender. Exacto. Que por suerte el pueblo uruguayo frenó, y como tú decías, en el caso de Pluna, hubo un problemita ahí con Pluna que decías el otro día, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque la audiencia tiene que recordar, ¿no?, que el tema de Pluna comienza ya en el plebiscito de las empresas públicas, allá por el año 92, cuando Daniel Bastoni pone como condición apoyar el plebiscito dentro del Frente Amplio si se permitía que Pluna fuera privatizada. Exactamente, y con las consecuencias que ahora tenemos que pagar todos los uruguayos. Exactamente. Bueno, Alfredo, ¿y qué noticia vos traes ahí de tu lado? Tengo dos cositas, primero dos cositas pequeñas y después una información. Las dos cositas pequeñas es un saludo solidario con dos periodistas, con Alejandro Gavar y Walter Pernas, que son conductores históricos de un programa histórico en la radiotelefonía uruguaya, Sabuesos, no voy a nombrar la radio, muchos deben saber dónde, y que fueron despedidos. Es una radio que está pasando por momentos económicos difíciles, aparentemente, porque muchas deudas de sueldos andan por ahí. Pero además parecería que últimamente parece que molesta un poco ser de izquierda y ser crítico. Usted sabe que estuve por el Festival de Murga Joven y me llamó poderosamente la atención que murgas de jóvenes, participaron 63 murgas, imagínense la cantidad de jóvenes. Pero murga que critique a Tabaré Vázquez, aunque sea de izquierda, plancha totalmente. ¿Así? Ya les digo, parece que la onda viene de lamer pies, perdónenme la expresión. Otra cosa que quería decirle a la audiencia es que falleció el humorista Roberto Capablanca, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo, sí, cómo no. Sí, falleció desgraciadamente en el medio del olvido de los grandes medios de comunicación. Cuando se recuerda tanta cosa mediocre, Roberto Capablanca fue un referente del humor, sobre todo en el carnaval, durante muchos años, y desgraciadamente hasta hace poco lo supe ver pidiendo monedas arriba de los ómnibus, o tratando de hacer algún pesito en algún tablado. Era para recordar a la audiencia nada más. Pero tenía una información, Gerardo. ¿Del ámbito internacional? No. Sí, del ámbito internacional, pero que también tiene que ver con... Usted siempre está informado, está atento, ahí no se pierde una. A ver, cuéntenos, a ver qué pasó. ¿Sabe qué? Usted sabe que en estos días los grandes medios de comunicación estuvieron propalando por todos lados un supuesto gafe de Nicolás Maduro. Ajá. Que parece que decía una frase en la cual lo criticaban, porque decía, este hombre, miren las barbaridades que está diciendo. Y resulta que esa barbaridad no era una barbaridad, quedó al descubierto que era un video recortado, como de costumbre. Usted sabe que, le leo, Gerardo, para que quede claro, a ver. Los medios de comunicación pasaban un pedazo de video que decía, Nicolás Maduro decía,
Esos comerciantes que ustedes conocen son víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Yo, ¿no? Bueno. Que Maduro estaba reconociendo que robaban. Eso era lo que pasa en los medios, lo que pasaba en los medios de comunicación. Pero yo le voy a leer la frase completa, porque no dijo eso. Mire usted cómo cortando una frase, usted puede decir otra cosa. Dijo, yo quiero decirles aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. O sea, ya cambió el sentido, ¿verdad? Ajá. O sea que ellos son víctimas igual que nosotros, que los pequeños comerciantes. Bueno, pero es una cuestión semántica. Sí, semántica. Pero usted sabe que los grandes medios de comunicación lo pasaron y lo propagaron durante toda una semana. Y lo que más me llamó la atención es que Canal 5 también se sumara a tal campaña de prestigio internacional. Porque en su programa Ponete Cómodo, que además hay gente que se dice de izquierda y adentro y todo, lo sacó y se burlaban de Nicolás Maduro. Y yo recuerdo que con Chávez se hacía exactamente lo mismo con la gran prensa nacional e internacional. Hay que recordar cuánto fue difamado Chávez. Ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando los grandes medios de derecha, nacionales y del mundo, tratan de denostar a alguna personalidad, ridiculizarla, es porque me parece que esa personalidad o está tocando los intereses de los poderosos o está defendiendo cabalmente los intereses de los más humildes. No sé qué les parece esto, ¿no? Sí, no, Alfredo, yo me parece que lo que tenemos que hacer es, humildemente, de nuestro pequeño espacio que tenemos acá, digamos, denunciar o aclarar a la audiencia qué objetivos están detrás de estas campañas, claro, ¿no? Claro. Y hacer memoria. Vos sabés que la memoria es fundamental. Yo tengo uno de los problemas, ¿no?, con mis relaciones, amistades, con mis hijos. Vos sabés que tengo mucha memoria. Sí, desgraciadamente. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Suplir eso, ¿vio? Bien, sí, es bravo, ¿no? Porque yo hay gente que digo, mirá, qué bueno que es fulanito, perdona todo, ¿no? Pero no se acuerda de las cosas que pasaron, ¿no? Dice, ay, ya me olvidé, ni me acuerdo de lo que pasó. Y cuando uno tiene memoria, se acuerda, pero hay que acordar que Chávez, que ahora lo idolatran muchos, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo le pegaban? Porque está muerto. ¿Vos te acuerdas que cuando el golpe de Estado hubo mucha gente acá de la izquierda uruguaya que bueno, decía, bueno, en definitiva era un militar? ¿Vos te acordás? Capaz que tenemos que traer alguna grabación de alguna opinión de esa para que la gente sepa, no para hacer solamente, como dijera uno, revisionismo histórico, ¿no? Claro. Pero para ver cómo las personas nos equivocamos a veces. A veces el tema de los medios de comunicación pasa grave porque Canal 5, lugar insospechado para hacer ese tipo de campañas. Usted sabe que la comentarista internacional Susana Mangana, que está en los martes en Canal 5, después del informativo, que hace comentarios internacionales, es una persona antichavista, totalmente, ¿no? Pero además, recuerdo haber apoyado con comentarios de forma indirecta la invasión a Siria, con eso le digo todo, ¿no? La posible invasión a Siria, ¿no? Bueno, pero tenemos cosas insólitas dentro de la izquierda. Pero el tema medios de comunicación, que creo que va a tener que dar para algún programa, Gerardo, ¿no? Porque grandes medios de comunicación. Usted sabe que tengo acá delante mío un estudio de Luis Stolovich del año 2003, Ajá. Que da datos de los medios de comunicación uruguayos y aparecen datos insospechados para la audiencia. Muchos deben de saber, Gerardo, que los grandes medios de comunicación fundamentalmente están en manos de tres familias. Ajá. ¿Sabía, no? Sí. Que son la familia Romay, que tiene como bandera Canal 4, los de Feo Fontaina, Canal 10, y los Cardoso Sheck, Canal 12. Que además las tres familias están asociadas en unas empresas que se llama Equital y la Red del Interior. Pero usted sabe que hay datos interesantes. Mire, le leo un fragmentito chiquitito. Los Romay y los Fontaina de Feo son propietarios también de varias emisoras de radio AM/FM. Los Cardoso Sheck son dueños del semanario Búsqueda. Aunque este grupo era tradicionalmente propietario de El País, sus mayores accionistas pasaron a ser los Cardoso Pombo. Usted sabe que además
son asociados también de los hipermercados Disco, Cian y Devoto. ¿Qué me cuenta, Gerardo? Sí. Tremendo, ¿no? Porque no solamente nos dan de comer adentro de la cabecita a través de la pantalla boba, sino que además nos dan de comer en el estómago, ¿no? Bueno, pero es supuestamente tremendo, ¿no? con esta ley de medios nosotros tenemos que tender a cambiar, a empezar a romper con esa Vamos a ver situación, cuánto ¿no? nos permite la ley de medios, que salió bastante light, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Usted sabe que esta gente controla el 95% del mercado total de televisión abierta en todo el país. ¿Y usted sabe cuánta plata se llevan? En total, los medios de comunicación facturan aproximadamente 86 millones de dólares. No, perdón, 86 millones de dólares, sí, estoy diciendo bien. Y estas tres familias se llevan 82 millones de dólares. ¿Qué le parece? ¿Qué negocio, no? Pero lo más importante de todo es el manejo que se hace con la información. Porque volviendo a cómo se puede agarrar una frase y hacerle decir todo lo contrario a una persona, como fue con Nicolás Maduro con esa frase, usted sabe que había un ministro de propaganda en Alemania nazi que se llamaba Goebbels y decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Hoy en día, si tres familias controlan prácticamente todo el mercado informativo de la nación, imagínese lo que podrán decir y nadie lo va a salir a desmentir. Porque podemos salir nosotros, pero debemos estar en el 2% ese que llega a mentirlo y que no tiene gran poder de llegarle a las grandes masas. Alfredo, ¿me escuchás un poquito? Sí, hay algunos que hablan del cerco mediático. Exactamente, cerco mediático. Claro, que la ciudadanía tiene una determinada situación, una filtración de la información, por supuesto que hay medios independientes, ¿no? Que en una situación porcentual mucho menor transmiten la información. Tenemos la ventaja ahora de los medios informáticos, ¿no? Que nos permiten acceder a la información rápidamente de una cantidad de puntos del mundo, pero hay un cerco mediático y sobre todo también una reproducción del sistema mediante los medios de comunicación, porque los valores que a veces hablamos acá con Liliana Brasinska, que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, un saludo a Lilian por ahí. Bien. Que cuando hablamos de la reproducción de valores, de cambiar los valores, de buscar los valores de solidaridad, de abrir las cabezas, evidentemente si vos tenés un 90% de medios que están repitiendo la competencia, ¿no? La dependencia, la explotación como moneda común, entonces es muy difícil revertir eso. Claro. Usted sabe que, para terminar nomás, sí. Un saludo a un oyente, a Chucho Massa, que estoy seguro que nos está escuchando, y que me hacía acuerdo de algunas cifras que otro día vamos a dar, pero alguna cuestión, porque usted sabe que justamente oyente junto en un gran medio de comunicación hace unos cuantos años, y claro, me recordaba cosas, y yo recuerdo que como a la salida de la dictadura le regaló al diario El País, entre otros, un préstamo no reintegrable millonario, como premio a sus servicios prestados al régimen dictatorial. Bueno, eso para ir teniendo en cuenta, ¿no? Para hacer muela para otra conversación que tengamos sobre medios de comunicación. Bueno, vamos a tenerlo, si te parece, la semana que viene. Te voy leyendo algunos mensajes. A ver qué te parece porque hay varios mensajes. Uno que llega recién, de Roberto. Buen día, compañero. Yo estoy bastante desorientado y se pregunta cómo podemos ser críticos del frente estando dentro del frente si no somos escuchados lo que pensamos distinto. Sería bueno que pensemos que los votos de Constanza a la larga van a beneficiar a Tabaré y esto ya está bastante revuelto. Y nos manda unos saludos Roberto. ¿Querés hacer algún comentario? ¿Querés que yo haga algún comentario, Gerardo? Porque la verdad que es una pregunta que tiene un gran signo de interrogación. Yo tengo un gran signo de interrogación, sinceramente, pero creo que siempre las batallas hay que darlas. No sé qué piensa usted, Gerardo, pero las batallas a veces hay que darlas. Por supuesto. Y el futuro dirá. Porque tampoco es regalarle alegremente un proyecto que costó mucha sangre y mucho sufrimiento. Yo siempre que estuve en un grupo político, siempre no sé por qué salió algo de familia, pero algo de uruguayo. Siempre fui crítico. Y yo me parece que la única forma de construir es rompiendo unanimidades, criticando lo que está bien, lo que está mal, por supuesto, ¿no? Haciendo balance y, bueno, mantenerse en esa lucha. Igual usted sabe, Gerardo, que no soy muy optimista, pero
uno da la pelea, pero uno ve cosas, como yo le decía al comienzo, cosas que veo en la vida cotidiana, con jurados de carnaval en Murga Joven, murgas que están para competir a nivel profesional, que pueden sacar un primer premio en cualquier lado, pero como tocan la palabra Tabaré y lo critican, y son de izquierda, y lo critican... Lo vamos a traer Alfredo, lo vamos a traer a la radio y le vamos a dar difusión y le vamos a dar para adelante a todas esas voces. Esa es nuestra idea, que no haya quienes se creen con la posibilidad de callar. Que no es ninguna murga en la cual yo esté relacionado por vínculos familiares. Bueno, menos mal. Alfredo, bueno, te dejamos por hoy. Liliana Brasicas, y un abrazo a la audiencia. Bueno, y nos encontraremos. Bien, estamos con Liliana Brasicas. Se nos pasó el horario con Alfredo, el horario de la pausa musical. Es muy breve nuestra pausa musical. Y empezamos con Lilian. Esta voz es terror, greda y arena, aterido penacho de algún cardo, aspereza de piedras y marrona, que rebelde se eriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glaciales de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tu pupila lo verán siempre. Cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. En un mástil luminoso de palabras la izarían jubilosos mis hermanos, si una gama de melódicos matices ondulara en la bandera de mi canto, en fraguas de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragio, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glaciares de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre. Cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. Bueno, Liliana, vamos a presentarla, ya está presentada Liliana Brasicas. Buen día. ¿Cómo ha pasado? Bien. ¿Te cansaste un poco después de ese viaje? No, porque estamos a fin de año y todo se acumula. Pero bueno, nada, con ganas de llegar a las vacaciones, pero me gustaría hacer unas vacaciones distintas. Voy acumulando una cantidad de documentos, reflexiones que me encantaría que empezáramos a hacer prácticas de lecturas reflexionadas, compartidas. Bueno, que cuando era chica y nos íbamos en familia, así todos para afuera, las noches tenía que ver con alguien leía algo, o cantaba algo, o interpretaba algo, ¿no? Y todos tratábamos de comprenderlo, de interpretarlo, de sentirlo, de compartir lo que nos generaba. Y yo te escuchaba hace un rato decir, vengo de una familia muy crítica. Lo que pasa es que creo que analizábamos en conjunto en la familia
lo que pasaba en la realidad. Yo me acuerdo de muy chica ver todos los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que había pasado el exterminio judío, sobre lo que había sido las hambrunas, sobre lo que era la reconstrucción, con abuelos que llegaron, ¿no?, entre las dos guerras y por lo tanto tenían mucha vivencia de lo que significa vivir en una, ¿no?, en una situación de guerra y después recuperarse, y qué se requiere, y cómo en esas condiciones en algunos lugares ganó el individualismo y en otros lugares una concepción de sociedad. Larrañaga, ¿qué tiene que ver con los países de Europa del Norte, ¿no? Entonces, y nosotros no hay ninguno que podamos decir qué de eso tiene la propuesta de izquierda para la educación uruguaya, ¿no? Entonces, por eso me parece que tengo ganas de pensar y de pensar en colectivo. Y esto me parece que hay que aprovecharlo. Al compañero que llamó a preguntar, ¿se puede ser del frente y criticar al frente? Ojalá que no pudiera ser de otra manera. Marinas o el naufragio, la temblé en el huracán de Le vamos a pasar. Un poco discrepaba con el oyente que mandó un mensaje. Él decía que la crítica no tiene que ser personal, tiene que ser política. El Cacho Oriol nos manda un mensaje que los que criticaban a Chávez es la pequeña burguesía llamada izquierda. El Cacho Oriol. Y tengo un mensaje que me había quedado de José de Canelones a raíz de a ver si lo tenemos por acá, de la discusión con Carlos Coitiños de ayer lunes. Y dice: como en el frente y la sociedad existen muchos creyentes, sería bueno construir un espacio de cristianos en torno a la candidatura de Constanza Moreira. Cristo fue un austero revolucionario comprometido con su pueblo que propuso profundas transformaciones a partir del cambio interior. Vivió en comunidad, la solidaridad y el amor era la norma de vida y luchó contra la hipocresía. José de Canelones. Bien, yo hay una noticia que no quiero dejar de pasar, que está en la diaria, no sé si mañana va a aparecer, pero la podemos ampliar, y además me gustaría traer a Víctor Bacheta, de Uruguay Libre, porque en la diaria dice: suma de voluntades, se lanzó campaña nacional para declarar a Uruguay libre de minería metalífera a cielo abierto. Hasta ahora, en distintos departamentos del país se estaban desarrollando acciones específicas en materia de minería metalífera. En adelante, la apuesta es juntar unas 280.000 firmas para que toda la población participe en la decisión de declarar o no al país libre de megaminería. Las papeletas podrán descargarse por internet. El sitio es, para los que estén interesados, www.uruguayciudadanossinmegaminería.org. En este sitio, las personas que quieran firmar para habilitar un plebiscito en el que se decida declarar todo el territorio nacional libre de minería metalífera a cielo abierto podrán descargar las papeletas que luego deberán entregar en los lugares habilitados para su recepción. La iniciativa nació del recién conformado movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería. Sus integrantes la definen como una organización sin fines políticos partidarios, conformado por ciudadanos y grupos sociales de 11 departamentos, que se preocupan por la introducción de una actividad con graves impactos sobre la sociedad y los bienes naturales del país. Víctor Bacheta, de Uruguay Libre, explicó a la diaria que el objetivo principal es reunir firmas para expresar la voluntad de participación en la toma de decisiones de este problema del país. Y luego viene un poco más detalles sobre la nota. Lo que vamos a traer es a Víctor Bacheta para que nos explique a ver sus fundamentos para este plebiscito. ¿Qué pensás, Lilian? Que ese es uno de los temas que nos debemos un debate más informado, más reflexivo, más que tenga que ver con... Yo la otra vez leí un documento que decía: obviamente que es claro que no queremos que aquellas cosas que son nuestros recursos naturales en nuestra tierra concreta, limitada, ¿no?, por unas fronteras que son en definitiva convenciones, ¿no?, de la historia de los pueblos,
Pero también tenemos que decir, vamos a prescindir o no de determinado desarrollo que hace que se consuman recursos naturales para poder sustentar lo que tiene que ver con el estado de la civilización humana hoy. O sea, no estamos de acuerdo con la minería, no estamos de acuerdo con la minería en mi casa. ¿Sí? Entonces, esas reflexiones que tienen que ver también con las papeleras y que es complejo, porque obviamente por un lado está el mantener los recursos naturales y no tener políticas extraccionistas sin que tengan absolutamente en cuenta las generaciones futuras y cuál es el estado de la tierra. Pero entonces también tenemos que discutir qué tipo de vida, qué tipo de desarrollo, qué tipo de consumo, muchos ¿no? Cambian celulares todo el tiempo, cambian autos para que sean de último. Bueno, eso se hace con mineral, eso se hace con recursos naturales, de algún lado se sacan. Entonces, me parece que a veces no nos permiten estas polarizaciones que se dan los debates pocos informados, reflexionar al respecto, porque esto tiene que ver sobre la sociedad que queremos construir también a futuro, no solo hoy. Y en eso, ahí es donde volvemos otra vez a decir dónde debatimos en Uruguay, en qué espacios se reflexiona, en qué lugares manejamos información que permita no solo sacar una conclusión rápida, y fijar posicionamiento, y además cada vez más es que si lo dijo fulano y porque lo dice fulano entonces yo tengo que acatar lo que se dice, o si tengo que reflexionar y generar espacios de reflexión donde se sepa además que hay gente que piensa distinto y que acá empieza a ver lo que se llama la famosa correlación de fuerzas. ¿Quién va a terminar imponiendo el modelo? Será de alguna manera quien tenga el poder de los medios, del poder político, del poder militar, del poder religioso, o quien va a ir resolviendo es a través del poder ciudadano, del poder de la gente. Yo lo que pienso, Lilian, es que no tengo ninguna duda de esto, de que es un tema de tal trascendencia para la sociedad uruguaya y para los futuros ciudadanos que hoy están creciendo, más que para los presentes, que debe implicar un necesario debate democrático. No podemos poner en algún punto ahí que una fuerza política es democrática, popular, que defiende, cuando este tipo de temas no es debatido en el conjunto de la población. Sí. Y que la población se equivoque, o no, pero hay que hacer todo lo posible para que tenga todos los elementos para decidir, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? Que la democracia no es solamente el poder de votar, sino tener los suficientes elementos para tomar, en función de sus propios intereses, no los de otros, la mejor decisión. Y yo la verdad que soy absolutamente crítico con el proceso que se siguió con la ley de minería de gran porte, porque fue absolutamente agotado en rápidos plazos, porque había una intención del gobierno, en particular del presidente Mujica, de que quería cerrar su gobierno con este tema. Me parece que es profundamente equivocado. Pero bueno, si se abre un plebiscito, capaz que hay una instancia para que el conjunto de la sociedad debata. Siempre y cuando entendamos que a mí también me preocupa que todo lo pongamos a plebiscito. Más allá de que sea una herramienta, en definitiva, cuando llegamos a ese mecanismo es porque de alguna forma los espacios y aquellos actores que deberían promover, como dicen los actores políticos, estos debates, no lo están haciendo. Y entonces, en ese sentido es que me preocupa que estemos tan apretados como ciudadanía cuando querés otra cosa y querés discutir otra cosa, que lo único que te quede como vía sea la democracia directa, Entonces, ¿por qué? Porque no es porque no sea válida la democracia directa, es porque la democracia participativa se está restringiendo muchísimo y no tenemos los espacios de formación, de reflexión, de crítica, de autocrítica y de proyección. O sea, me sigue generando como una suerte de angustia en que no estemos discutiendo hacia dónde queremos ir, sino que de alguna manera lo que estamos haciendo es defendiendo que algo se hizo. Y es verdad, algo se hizo. O sea, ¿para dónde me comparo? ¿Para dónde me comparo? ¿Con quién me comparo?
a mí lo que me gusta discutir es hacia dónde vamos, con quién vamos, para qué vamos para ahí y no vamos para el otro lado, qué cosas se tienen que hacer para poder llegar a ese horizonte que nos estamos planteando. Y eso creo que no, por lo menos yo hasta ahora lo he encontrado en lugares muy restringidos de gente preocupada, pero que además empieza a ser muy golpeada, ¿no? Porque está planteando que queremos reflexionar, que queremos discutir, que no queremos una práctica política que se asimile y que para la gente joven empiece a no representar diferencia entre qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha, que hace que el Frente Amplio sea distinto del Partido Nacional y del Partido Colorado, y no dar por supuesto que esto es así. Yo quiero que haya gente que salga a explicarle a la gente joven fundamentalmente por qué es diferente ser del Frente Amplio que ser del Partido Colorado, por ejemplo. Ahora, Lilian, a ver, vos planteás de que en la sociedad no hay suficientes espacios de debate, de participación. A ver, pero pregunta, en el pasado, ¿te parece que había más espacios de participación? Yo sí tengo que poner en mi historia, ¿no? En mi propia biografía, ¿no? Que cuando el golpe de Estado yo tenía 13 años y por tanto tuve que pasar todo el liceo y la facultad en dictadura. Para mí el periodo más efervescente, más reflexivo, más más de participación y de que había que pensar fue los 80, ¿no? La mitad de los 80, la salida del proceso de la dictadura cívico-militar y la participación y en esa sensación de que todos construíamos la democracia, ¿no? Y un proceso democrático libre, autónomo, soberano, con reconstrucción de debate ideológico, con participación, etcétera, con no represión, con no imposición hegemónica por autoritarismo de determinadas concepciones ideológicas. Ese espacio para mí fue uno de los más fermentales, uno de los más formativos, uno de los más diversos en términos de participación, de debate, de discusión, de reflexión, que me parece que tenemos que pensarlo entre todos. ¿Qué pasó cuando la izquierda llegó al gobierno, ¿no? En los 90, en la Intendencia de Montevideo, y de aquí en más, ¿no? Hasta ahora, con 2 periodos de gobierno nacional, en esta potencialidad que había de participación, de reflexión. Empezamos, en lugar de participar para llevar adelante una idea de sociedad, empezamos a participar para implementar política pública. Casi que la concepción de participación desde la izquierda que está en el gobierno, y me parecería por lo menos un debate interesantísimo, ¿no? En el análisis, por ejemplo, la descentralización montevideana. La descentralización montevideana ¿realmente ha generado mayor participación de la gente? ¿Lo hizo? ¿En qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Quién está participando? ¿Quién no? Y capaz que me equivoco de acá pando, ¿no? Y hay cosas maravillosas que se están haciendo. Pero la percepción es que esa política gubernamental no generó mayores espacios de reflexión, de análisis y de crítica, ¿no? Pero te voy a comentar esto, hay una diferencia, es estar en la oposición, como vos decías también, en una de tus visitas a la radio, y otra cosa es estar en el gobierno. Entonces, mira lo que pasó ahora mismo en el Congreso. Hay compañeros del Frente Amplio que tienen posiciones críticas con respecto al borrador, aquel de programa que venía, que plantearon propuestas, y salen las voces diciendo, no, esto está rompiendo los consensos. Y cuando aparece el grupo de los 8 buscando un punto mediador, el Frente Libre Seregni lo ataca directamente diciendo que pone en riesgo la unidad del Frente Amplio con esas propuestas. Como que parece que estando en el gobierno la izquierda no sabe debatir, no sabe contraponer ideas. Le pasó al Partido Colorado, ¿no? Creo que uno de los aprendizajes de la historia es la difícil tarea de la fuerza política que está en el gobierno
de mientras por un lado gobierna, por otro lado mantiene una fuerza política revitalizante, cuestionadora, reflexiva, que promueve la participación, no para implementar política pública, que promueve la participación para el encanto de participar, para la reflexión de que la vida no es solo laburar 10 horas por día, ir a casa, tratar de dormir algo y además después irte con la culpa de que no hiciste ejercicio, que no comiste naturalmente, que no sé, y no pensar en el colectivo. Acá lo que tenemos que pensar realmente es cómo construimos una sociedad donde nos podamos desarrollar como seres libres a nivel personal, teniendo en cuenta que no va a haber realmente un desarrollo real si el resto de mi comunidad no se desarrolla de la misma manera. No se desarrolla en armonía entre unos y otras. No se desarrolla en armonía entre generaciones, entre etnias, entre razas, entre capacidades distintas, ¿no? Además de entre clases sociales con intereses distintos. Entonces, esos debates, Gerardo, ¿dónde los hacemos? ¿Dónde? Y yo creo que si hay algo que a mí me entusiasma de alguna forma de lo que está pasando en el Frente Amplio, es que no se permite, o hay gente que dentro del Frente Amplio no se quiere permitir el convertirse en una fuerza política tradicional, que lo único que importa es llegar al gobierno para mantenerse y tratar de tener el poder, ¿no?, para gobernar. Yo creo que este es el gran momento oportuno del Frente Amplio de justamente sentirse de que es la fuerza, ¿no?, dinamizadora de la sociedad. Donde los jóvenes, a mí me llamaría la atención y me parece un análisis, es que por ejemplo en el caso de Constanza, quien más adhiere a la candidatura de Constanza es la gente joven. Y esto me parece que amerita una reflexión, ¿no? Que amerita una reflexión. Porque eso es lo que nos tiene que preocupar. Y no empezar a sellar quién es más frente amplista o quién es menos frente amplista porque apoya a Constanza o que apoya a Tabaré. Me parece que ese es un error por el que estamos cayendo grave. Nos clasifica nuevamente en casilleros que no te permiten interlocutar y eso me parece muy grave. Y además, claro que no pone fácilmente las cosas porque hay que construir una ideología que lo que sí me parece más alarmante y es que los partidos políticos más fuertes del Frente Amplio, lejos de propiciar este debate, están cerrando, ¿no?, los canales de comunicación. Y eso sí me parece un error. Eso honestamente me parece un error. Vamos a una pausa musical. Estamos en Mete un Cambio con Liliana Brasinska. Paso acá todo el día con lluvia o sol. Esta esquina mi vida y mi prisión. Vivo de lo que me tiran y con eso compro alcohol y me vuelvo a vestir de duelo y sigo un poco más. Hace un rato que observo lo mal que están, ojos llenos de miedo veo pasar. Ya la gente no se habla, tampoco se ríen más. Lo que me hace pensar, aunque no tenga porvenir, no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importa. Aunque no tenga porvenir, no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importa. Un tema muy interesante que está abordando Liliana Brasinska, que estamos conversando con ella aquí, sobre el tema de
la participación, el poder de decisión, el poder de debate y el papel de los partidos políticos, en particular dentro del frente. Yo creo que sí, creo que, como decís vos, por el mismo ejercicio del poder se ha limitado. Es natural, aquel que se desmarca, que sale de la línea oficialista, digamos, o de apoyo al gobierno, le dan un palo. Pasó en el periodo anterior, en particular con el Partido Comunista, con el tema de las tropas de Haití, con el tema de la ley de educación. Y cuando es uno solo, es fácil darle palo. Entonces queda en el brete ahí. El Partido Comunista ha seguido siendo crítico con respecto a varios aspectos de la política general, pero evidentemente no era lo mismo en una instancia anterior, donde te acordás que estaba el 26 de marzo, estaba la corriente izquierda, con otro peso dentro del Frente Amplio, y que marcaban un perfil de izquierda, a veces con algunas críticas exageradas. Uno puede pensar, ¿quién tiene la varita mágica para saber acá dónde estaba exactamente la verdad? Pero al haber una cantidad de posiciones había mayor debate ideológico. Hay una suerte de uniformización del discurso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En determinado momento uno veía las listas de repente y veía que podía votar a un sector, a una lista o a otro. ¿En qué se diferenciaba? En los nombres. En los nombres. A mí me gustaba más la lista de Tabaré, decían uno, la lista de Astori, la lista del Nuevo Espacio, pero en definitiva no había una diferenciación neta en cuanto a las propuestas. Sí. No, y además porque efectivamente una cosa es cuando vos haces debates ideológicos, ¿no? En la gama de posicionamientos, ¿no? Entre centroizquierda e izquierda. Y otra cosa es cuando vos lo empezás a mezclar con gestión de gobierno. Cuando en realidad después te das cuenta que mucha gente que está en el gobierno te dice, no gobernamos nosotros, gobierna la burocracia estatal, ¿no? O los márgenes, o se gobierna para todo el mundo, entonces tenés que dialogar y negociar con todos los sectores, con todos los intereses y teniendo en cuenta que están, ¿no?, muchas reglas en juego que no las construiste vos y que tenés que jugarlas. Cosa que es verdad, todo eso es verdad. El problema es que no hemos encontrado la capacidad para, por un lado, evaluar gestión de gobierno y gente en el gobierno gobernando, y por otro lado, discutir políticamente para qué queremos los gobiernos, para qué queremos gobernar. Ser capaces de decir si cuando hemos gobernado o cuando vamos gobernando somos capaces de diferenciar entre lo que se pudo y lo que se deseaba, entre lo que te daba el margen, pero en realidad cómo vas rompiendo el statu quo porque vos en realidad estás gobernando en una democracia liberal que muchas veces entra en coalición con los intereses más populares que lleva adelante tu fuerza política. Y por eso hemos hablado, y está pasando en todos los países de América Latina, la necesidad de un debate en profundidad constitucional, ¿no? Refundarnos como Estado, porque bueno, hoy por hoy este Estado uruguayo tiene problemas cuando otra fuerza política que no es liberal exclusivamente tiene que gobernarlo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución ha sido hecha de manera que de alguna forma respondía más a los intereses de clase que a los intereses de los derechos humanos universalizadores, donde todas las personas tengan efectivamente el poder tener condiciones para ejercer sus derechos en libertad, con autonomía y eso. Entonces, esto es lo que me parece que lo vivimos. Yo vengo ahora de una experiencia muy complicada, y es que Uruguay acaba de perder $3 millones para trabajar ni más ni menos que en VIH, donde hace años que en VIH no tenemos campañas, no tenemos promoción de cambios de conducta, y además seguimos teniendo 12.000 personas viviendo con VIH, 4.000 y pico de ellas con necesidad de medicación antirretroviral. De esos 4.155 son niños, y en realidad Uruguay en este gobierno no fue capaz de sostener una donación
para trabajar en esto y acaba de perder $3 millones de un proyecto que ya estaba aprobado. Miren, a mí me indigna. Y cuando anoche nos juntamos con las poblaciones más afectadas por esta epidemia y te dice, ¿quién va a poner la plata ahora? Si ya no la venían poniendo de antes, de gobiernos anteriores, pero también en este gobierno del Frente Amplio no se tuvo la capacidad de gestionar por encima de las mezquindades, de gestionar por encima de los intereses corporativos de algunos sectores políticos en los gobiernos y en los ministerios, y quien sigue pagando los platos no son ellos, es la gente de a pie, la que todos los días se tiene que levantar y saber que tiene que vivir sin las condiciones básicas y necesarias para poder enfrentar una situación adversa. Esto yo no sé dónde se discute, pero lo que sí no quiero ser es cómplice de que de esto hay que callarse para que la oposición no saque a relucir lo mal y no sé qué y usarlo en nuestra contra. No, la peor contra es hacer de cuenta que esto no pasa y seguir pensando de que nosotros somos fantásticos solo porque somos de izquierda. No es verdad. Somos fantásticos en la medida que seamos lo suficientemente críticos para saber dónde gestionamos bien, dónde no gestionamos bien, y ser capaces de tratar de saber dónde estuvieron los problemas para tratar de modificarlos. Justificar como si aquí no ha pasado nada y pasarnos la pelotita entre las responsabilidades para que nadie pague precio político, me parece un error. Y esto es lo que tiene que discutir la fuerza política. Lo que pasa es que siempre dependemos de ese tema de que, bueno, no hagamos olas, porque si no se nos viene el cuco de la oposición, le damos pasto a la oposición, le damos pasto a la fiera, y yo creo que es imposible construir nada si uno los errores que comete los tiene que estar ocultando o tapando. Una cosa es ubicarlo dentro de un contexto, porque cuando nosotros hablamos de la educación y vemos los errores que hay ahora y las cosas que faltan, yo que en particular trabajo en este momento en la educación, aunque muchos años no trabajé en la educación, pero que sé lo que fue el antes y el después, claro, no quiero volver a los gobiernos blancos y colorados que destrozaron la educación, lo llevaron hasta la mayor inanición que tuvo este país. Pagando las consecuencias. Y estamos pagando esas consecuencias. Entonces yo no quiero volver a vivir eso, pero por favor, que no me digan que soy un mal frente amplista si veo errores en el tema educativo donde yo estoy trabajando y me cayó la boca. No, yo no me parece que no es camino. No creo que se haya construido nada sobre esas bases. Solo, únicamente sobre la base de la ignorancia de la ciudadanía o del pueblo. La adhesión a crítica, ¿no? Esto de que adherimos por adherir, ¿no? Con una construcción de caudillismos que son preocupantes y que en la izquierda de estos últimos años se ha sostenido y se sigue sustentando en esto. Me parece que tenemos que apostar a lo otro, ¿no? A aquello que dio origen, a la participación, a la reflexión, al pueblo informado, al pueblo discutiendo, al pueblo participando, y dar todas las condiciones para que ese debate sea en respeto a las diferencias, ¿no? A las divergencias, pero también con la necesidad en algún momento de hacer síntesis. Nosotros no nos vamos a callar, Lian, eso está claro. Los dos eso compartimos. Pero vamos a pensar para la próxima propuesta, a ver cómo lanzamos desafíos, propuestas a los partidos políticos, a la interna del Frente Amplio para generar mayor debate con esto. Dice Alfredo, la política de consenso con la derecha mata la participación y la posibilidad de cambios profundos. Y mañana tenemos la visita, que quería decir antes de que nos fuéramos, de la directora y actriz de la obra que trajo el Galpón aquí al Uruguay, Luciana Rus, que va a venir con Gabriela Balke y la vamos a tener. Mañana tenemos el jueves a Quique Estañaro, hablando probablemente, habíamos hablado de la libertad, de la democracia, plantear el tema, y el viernes tenemos una sorpresa, vamos a traer algún cantautor uruguayo que nos va a deleitar con música acá en vivo. Radio Fénix